Hola, chicas. Vayan juntando, chicos, todas, mientras esperamos un poquito que se sumen los demás, vayan juntando todas las dudas. Bueno, muy bien, Rodrigo, ya veo que ya tenés ahí consultas. En el problema 1 del TP2, ¿podemos usar el microscopio óptico para detectar la fracción nuclear y distinguirla de las demás fracciones? Sí, perfecto, lo podés usar perfectamente. Exactamente, como es el núcleo es la única organela que tiene el tamaño como para que vos lo puedas resolver con el límite de resolución que tiene el microscopio óptico, podrías hacer eso, agarrar una muestrita y hacer exactamente lo mismo que hicimos en el TP, le podés poner azul de metileno y mirarlo al microscopio óptico y te darías rápidamente cuenta cuál es la fracción nuclear. Y el fragmento de Okazaki es. Ustedes recordarán que en la replicación hay una de las cadenas, o sea, todas las DNA polimerasas solamente pueden polimerizar, es decir, formar una cadena de DNA, una cadena simple de DNA, porque siempre van insertando los nucleótidos en la misma orientación, es decir, que ella va incorporando siempre nucleótidos en el extremo, en el oxidrilo 3' o H libre de la cadena que está siendo sintetizada. Entonces, la cadena siempre se extiende desde el extremo 5' hacia el extremo 3', se va alargando hacia el extremo 3'.
Entonces, como solamente pueden incorporar los nucleótidos en esa dirección, entonces, cuando la horquilla se va moviendo en un sentido, como las cadenas de DNA son antiparalelas, eso quiere decir que una está dispuesta de 5' a 3' y la otra está al revés, hay una de las cadenas que acompaña el sentido o sea, la dirección de polimerización de la DNA polimerasa, pero la otra está puesta exactamente al revés. Entonces, esa que está puesta al revés se sintetiza en forma de fragmentos. Espera que les voy a mostrar acá para que se entienda. ¿Por qué no me deja? Hola, Ariel. Hola, profe. ¿Por qué no me la deja ver? A ver, esperen que tengo un problema acá. Ahora sí. Bueno, ustedes están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Recuerden, en la estructura del DNA, que una de las cadenas del DNA tiene el extremo 5, digamos, el fosfato 5. Bueno, vamos a empezar. Acuérdense que cada nucleótido está formado por un azúcar pentosa que tiene un grupo fosfato y a esa azúcar pentosa se le une, digamos, una base nitrogenada. En el caso del DNA son estas 4, G, C, A y T. ¿Sí? Entonces los nucleótidos siempre se van ubicando hacia el extremo 3' de la cadena que está siendo sintetizada, es decir, se van agregando en este extremo. ¿Por qué? Porque en este extremo, este nucleótido expone el oxidrilo en la posición 3', ¿sí? Entonces, de la ribosa, de la desoxirribosa. Entonces, como se van agregando los nucleótidos siempre en este extremo, la cadena esta siempre se va sintetizando desde el extremo 3', que va a ser siempre el mismo, hacia el extremo, perdón, desde el extremo 5' hacia el extremo 3'. Siempre se van a ir incorporando los nucleótidos en este extremo. En cambio, en esta cadena de acá abajo, que está siempre orientada de manera antiparalela respecto de la otra cadena, es decir, que si el extremo 3' coincide con el 5' de la otra cadena y lo mismo ocurre en el otro extremo, entonces en esta cadena de acá abajo, esta cadena va a crecer en este sentido, es decir, los nucleótidos se van a incorporar en el extremo 3', ¿está bien? Entonces, cuando uno ve una horquilla de replicación, ¿dónde está? Acá. La horquilla de replicación, vamos a poner acá todas vamos a poner a esta, mejor dicho. No, acá no. Esta. La horquilla de replicación, como ven acá, se separa gracias a la helicasa que va rompiendo los puentes de hidrógenos que mantienen las bases nitrogenadas de las dos cadenas unidas. Entonces la helicasa va rompiendo esos puentes de hidrógeno y se van separando las dos cadenas moldes. Y las dos cadenas están siendo sintetizadas a la vez, ¿sí? Esta horquilla de replicación se está desplazando en este sentido, ¿sí? Hacia la derecha. Entonces, esta polimerasa es la que sintetiza esta cadena, y esta polimerasa, o sea, esta cadena, mejor dicho, la complementaria de esta cadena, que es esta que está acá indicada en rojo, y esta polimerasa sintetiza la complementaria a esta cadena, que es la que está identificada acá en rojo. Si ustedes, acá no están puestas las orientaciones de las cadenas, pero si ustedes se fijan, acá no están dibujadas. Acá tenemos esta cadena, ¿sí? Orientada de esta manera, esta cadena molde orientada de esta manera, y la otra molde orientada de manera antiparalela. Entonces, cuando la horquilla se mueve hacia la derecha, esta cadena de acá, esta molde, o sea, la dirección de síntesis de esta cadena molde, coincide con la dirección de síntesis de la DNA polimerasa, que dijimos que era de 5' hacia 3'. Es decir, este caso, la cadena esta que se está sintetizando, se sintetiza en la misma dirección que la dirección en la que se está moviendo la horquilla de replicación. Ambas
hacia la derecha, ¿sí? Se ve que se va estirando hacia este lado y la horquilla se va moviendo hacia este lado también. ¿Alguna duda con respecto a esto? Chicos, ¿están ahí? ¿Alguien que me responda? No, profe, ninguna duda. Ok, bien. Entonces, en cambio, esta otra cadena molde, que está orientada de manera antiparalela respecto de esta, ven que acá el extremo 3' está en este lado y el extremo 5' está de este lado. Entonces, esta cadena molde, para que pueda ser sintetizada en la orientación correspondiente con la dirección de síntesis de la DNA polimerasa, tendría que ser sintetizada en este sentido, para este lado. ¿Se ve? Porque acá estaría el extremo 5' y se mueve hacia el 3'. ¿Ah? Porque tiene que ser antiparalela a la molde. ¿Eso está claro? Entonces acá, la dirección de síntesis de esta cadena es en realidad la opuesta a la dirección de movimiento de la horquilla de replicación, que es hacia la derecha. Acá esta cadena se estaría sintetizando hacia la izquierda y la horquilla se está moviendo, se está desplazando hacia la derecha. Entonces, esta cadena molde, que siempre va a haber una de las dos que va a estar en esta disposición, digamos, va a tener esta disposición, esta cadena molde, para que pueda ser sintetizada, se sintetiza en forma de fragmentos, que son los fragmentos de Okazaki. Y para que se formen esos fragmentos, lo que ocurre es que cuando la helicasa separa las dos cadenas molde, esta cadena, la que se va a sintetizar en forma de fragmentos de Okazaki, que es la que se conoce como cadena retrasada, forma como un bucle primero, la cadena molde de DNA simple. ¿Sí? Ven que se forma como un rulo acá. Entonces, de esta manera, orienta a la cadena molde para que la dirección de síntesis de la cadena retrasada coincida con la dirección de avance de la horquilla de replicación. Entonces, la polimerasa que sintetiza la cadena retrasada, o discontinua también se llama, es esta que se llama polimerasa delta, y esta es la epsilon, no importa, eso es un detalle. Pero fíjense que esta polimerasa va a sintetizar a su cadena de manera continua, ¿sí? Porque su dirección de avance coincide con la dirección de avance de la horquilla de replicación, pero esta polimerasa la va a sintetizar a la cadena en forma de fragmentos, ¿sí? Cada uno de estos rulos va a servir, digamos, va a ser orientado para que la DNA polimerasa, la polimerización de la DNA polimerasa coincida con la dirección de avance de la horquilla de replicación, y entonces, a partir del primer que sintetiza la primasa, bien, acá tenemos la primasa junto con la helicasa sintetizando el primer, una vez que tiene, a partir de ese primer, la polimerasa genera la cadena complementaria, ¿hasta dónde? Hasta que choca con el primer del fragmento de Okazaki anterior. Allí, la DNA polimerasa se suelta y luego hay una exonucleasa que degrada este primer y otra DNA polimerasa que rellena y conecta, digamos, este fragmento de Okazaki con este fragmento de Okazaki. Luego la ligasa, la DNA ligasa, une los dos fragmentos para reconstituir y hacer que esta cadena quede continua, ¿sí? Y luego ese bucle se suelta, se vuelve a formar un bucle y a partir de este primer que está sintetizando la DNA polimerasa, se va utilizando como molde esta cadena, esta polimerasa va a sintetizar la cadena complementaria a este fragmento, ¿sí? Que será el futuro fragmento de Okazaki. Esta cadena que está como simple cadena, para ser protegida de la degradación, mientras está como simple cadena, se une a estas proteínas de unión a cadena simple y la mantienen, digamos, protegida y evitando la degradación. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Sí se entiende, me dice el profesor. ¿Se entiende? Entonces ahora cada uno de esos fragmentos en los que se sintetiza la cadena retrasada se llama fragmento de Okazaki, en honor a Okazaki, que fue quien los descubrió. Bueno, ¿qué otra pregunta?
Hola, profe, yo recién me pude conectar y Hola, quería consultar Vanessa. algo, pero no sé si lo han consultado mis compañeros antes. En la No, parte no. de genoma humano, a mí no me queda muy claro, me confunde el tema de que hay secuencias repetidas dentro de las secuencias únicas y que también hay secuencias repetidas sencillas y duplicaciones. Lo que sí entendí es que dentro del 100% del genoma hay un mínimo porcentaje que corresponde a los genes, a los intrones y a los exones. Y después el resto, ahí es donde tengo la duda. O sea, me confunde que haya secuencias repetidas, secuencias únicas, repetidas Bueno, sencillas. en realidad, lo importante es eso que vos dijiste, lo que a mí me importa que les quede. A ver, hay muchos, lo más importante, o sea, dentro de las, digamos, el 50% está formado por, bueno, los transposones, que se los doy, sí, al final de esta clase tienen los transposones, que es, en general todos los transposones son, eh, a lo largo de los miles de años que lleva la evolución, se han ido acumulando en el DNA fragmentos de genoma vírico, digamos, cada vez que nosotros nos infecta un virus puede ocurrir que ese virus quede como parte como fósil, digamos, y pase a formar parte de nuestro genoma. Y cuando eso ocurre, muchas veces ocurre que ese DNA se altera, entonces ya es incapaz de formar un nuevo virión, ¿sí? Es como que ese virus, digamos, muere, no puede, no tiene la capacidad de replicarse y formar nuevos viriones y continuar con su ciclo normal de vida, sino que queda como parte de un DNA residual dentro de nuestro genoma. A lo largo de los miles de años se fueron acumulando todos esos fragmentos de virus de nuestros antepasados y forman parte de nuestro genoma. Por eso, muchas de esas secuencias son repetidas, ¿sí? También ocurre que justamente gracias a al tipo de transposón que sea, bueno, transposón porque es DNA móvil, ¿no? Pero también ocurre, ustedes vieron que muchos de esos transposones ocurre que son móviles porque salen de un lugar del genoma y entran en otro, pero otros tienen mecanismos en el cual no es que el transposón sale del lugar y se inserta en el otro, sino que ocurren una copia y esa nueva copia se inserta en otro lugar, ¿sí? Entonces, ahora tenemos dos copias. Por eso se habla de secuencias repetidas, es decir, todas esas secuencias que no es que salen de un lugar y se meten en otro, sino que para meterse en otro lugar se duplican y entonces se meten en otro. Entonces, a lo largo de los años, imagínate que eso ocurra, lo que termina ocurriendo es que muchas de esas secuencias repetidas son repetidas porque sufrieron un montón de eventos de duplicación. ¿Se entiende eso? Es decir, Sí. están en un lugar, se duplican y se meten en otro lado, y así con un montón de secuencias distintas. Entonces, por eso hay muchas secuencias repetidas. Esos lines y cines que están ahí son, digamos, son secuencias que se encuentran muy repetidas dentro de nuestro genoma porque son esos, provienen de algunos retrovirus o de otros virus o DNA que de alguna manera se incorporó al genoma y tiene esa capacidad, ¿sí? De que actúan como esos transposones que yo les menciono al final de la clase, donde no es que el fragmento de DNA sale de una región del genoma y se mete al otro, sino que su forma de duplicarse es generar una copia previa y esa nueva copia previa se mete en el otro. Entonces ahora ya tenés dos. Si cada una de esas luego se genera una copia y se mete en otro, después tenés cuatro, y así sucesivamente. Entonces se van duplicando. Esto imagínate que ocurre a lo largo de miles de años, ¿no? No es que ocurre. Entonces se van sumando cosas, muchas secuencias duplicadas, ¿sí? Sí, ahora me queda más claro. Y eso, digamos, esas secuencias repetidas constituyen el 50% del genoma. El otro 50% son secuencias únicas, es decir, no son secuencias que están repetidas, o sea, donde las secuencias están repetidas, sino que son secuencias que, digamos, que no forman parte ni de intrones ni de los exones, pero que no están repetidas dentro, o por lo menos no están muy repetidas dentro del genoma, ¿sí? Y después tenés una gran parte de los intrones, o sea, los genes en sí, concretamente, están formados por los intrones y los exones, ¿sí? Los intrones también son parte de los genes, ¿sí? O sea, los genes tienen tanto, por lo menos en eucariotas superiores, ¿no? En eucariotas inferiores sabemos que no hay intrones, pero en los eucariotas, las células de eucariotas superiores como nosotros, tenés una gran parte
del gen que corresponde a intrones. De hecho, mucha más que es, digamos, la secuencia de un gen es mucho más importante, las secuencias intrónicas que las exónicas. Y, y dentro de esos genes, una mínima parte, que es un 3%, corresponde a las secuencias exónicas, es decir, las secuencias que concretamente codifican para proteínas. Entonces, para proteínas y también pueden dar origen a RNAs que no necesariamente codifican para proteínas, sino que también tienen otras funciones, ¿no? Como los mRNAs, que ya vamos a ver, u otros RNAs, se llaman RNAs no codificantes, ¿no? Pero que cumplen una función. Entonces, como ves, dentro de todo el genoma, del 100% del genoma, tenés solo una pequeña parte que es la que, digamos, codifica para proteínas o para RNA importante porque tiene alguna función. Entonces es como que está diseminado, ¿sí? Ese 3% está diseminado en un gran mar de secuencias de DNA que no tienen, a priori, podrían ser modificados sin que tengan consecuencias perjudiciales para esa célula. ¿tá? Está como escondido, está ese DNA codificante, ese 3% está como distribuido y escondido en una gran cantidad de DNA genómico que no codifica para nada, para ninguna secuencia funcional. Bien, sí, quedó más claro. Gracias. ¿Qué otra pregunta? Esperen que voy a tomar nota, a ver quién me está faltando. Ah, no, ya está. Bien. ¿Qué otra pregunta? El seminario del jueves ya está subido. A ver, déjame ver porque yo creería que sí, pero puedo confundirme. Ah, no, mira, no lo habilité todavía. En este momento lo voy a habilitar. Menos mal que me hiciste acordar porque ya me había olvidado de eso. Hicimos un cambio en el cronograma porque como Carolina tampoco está, entonces adelanté un trabajo práctico que generalmente lo damos al final, pero que lo vamos a dar ahora, que es sobre microscopía. Así después cuando arrancan la semana que viene con Carolina ya hacen toda la parte de DNA. Bueno, ahora ya está en el campus. Ya está Rodrigo, ahora sí, ya lo tienen, así que cuando quieren ya lo pueden mirar. Menos mal que me hiciste acordar, gracias. ¿Qué otra pregunta? ¿Cómo vienen con las teóricas? Si pudiera explicar un poco más lo de mutese y mutele. Bueno. ¿Dónde era que estaba? Que ya no me acuerdo. Mecanismo de reparación. Acá está. Que no lo encuentro. ¿Dónde está? ¿Se acuerdan la diapo?
Ah, acá está, ya la encontré. Es el reparación de errores de apareamiento. ¿Está? Bueno, esto ocurre porque muchas veces ocurre cuando, o sea, es uno de los mecanismos de reparación que ocurren cuando, bueno, ustedes saben que el primero de los mecanismos de reparación es el de la propia DNA polimerasa, que se acuerdan que tenía un dominio que tiene actividad de, digamos, de exonucleasa, ¿sí? Que si en el momento en el que pone el nucleótido de la cadena que está sintetizando y no es el que corresponde, como se produce una distorsión en la estructura de la molécula de DNA, esa distorsión que se produce puede ser sensada por la misma DNA polimerasa y entonces desplaza la cadena hacia el dominio este que tiene actividad exonucleasa y remueve los nucleótidos y luego vuelve a sintetizarlo. Ese es el primer mecanismo de reparación. Pero después también ocurre que, bueno, obviamente ocurren errores, se puede equivocar aún así, aunque tenga ese mecanismo de reparación, y es muy, digamos, habitual que si se inserta un nucleótido que no es el complementario con el de la cadena molde, las bases no se van a poder aparear, entonces va a formar esto que es un error de apareamiento, ¿sí? O sea, la base de esta cadena molde no se puede aparear con la base de esta cadena que fue recién sintetizada. Y se genera de nuevo también una distorsión en la molécula, ¿sí? Una distorsión en la estructura tridimensional de la molécula, en la hélice de DNA. Entonces, en ese caso, esta proteína que es la MUT-S, que está unida, digamos, a otra proteína que es la MUT-L, quien sensa esa distorsión que se produce por el mal apareamiento de estas dos bases es la MUT-S. Entonces, acá, para poder reparar este error, este mecanismo de reparación tiene que distinguir cuál es la cadena que fue recientemente sintetizada de la cadena molde. Porque si lo que se repara es la cadena molde, se estaría incluyendo una mutación, porque quien se incorporó mal es el nucleótido que se incorporó en la cadena que fue recientemente sintetizada. Entonces, este mecanismo de reparación tiene que saber, digamos, distinguir cuál es la cadena molde y cuál es la cadena que fue recién sintetizada, que es la que incorporó el error. Entonces, es muy normal que cuando ocurre este mal apareamiento, lo que ocurre más adelante, o sea, corriente abajo del lugar donde se produce este desapareamiento, es que se genera un NIC, es decir, hay una pérdida de una unión fosfodiéster entre este nucleótido y el nucleótido de la cadena de al lado. Entonces, ese NIC, esa muesca o NIC o falta de unión de fosfodiéster entre esos dos nucleótidos, es percibida, es capaz de ser sensada por la MUT-L, ¿sí? O sea, cuando la MUT-S encuentra esta distorsión en una cadena de DNA de doble hélice, MUT-L rastrea y encuentra el NIC. Y el NIC siempre se genera en la cadena que fue recientemente sintetizada, ¿sí? Entonces, a partir de eso, hay exonucleasas que degradan esta cadena de DNA, ¿sí? Desde el NIC hasta donde está la base mal apareada, y luego una DNA polimerasa vuelve a utilizar esta cadena como molde, y la DNA ligasa va a ligar a este nucleótido con el de la cadena que se sintetizó, y también de este lado, de forma tal de regenerar toda la cadena de DNA recién sintetizada nueva, y sin incorporar ningún tipo de alteración en la base. ¿Se entiende? ¿Maxi? Ok. Bueno, muy bien. ¿Qué otra pregunta? ¿Los demás cómo vienen con las teóricas? ¿Vienen bien? ¿Vienen al día?
El otro día me preguntaban, yo si quieren les puedo ya poner en la parte del campus en evaluación, les voy a subir un examen tipo, porque la otra vez me preguntaban con qué alcance, bueno, digamos, yo cuando si ustedes leen el libro, se van a dar cuenta que yo ya hice un resumen enorme con las diapos que les muestro, ¿sí? En la teórica que yo les doy. Obviamente dentro de esa selección que yo hago, hay cosas que son más importantes unas que otras, pero no quiere decir que ustedes no las tengan que ver. Digamos, todo lo que yo les doy acá considero que es importante. ¿Sí? Por supuesto que no les voy a mencionar, no les voy a pedir que me detallen, no sé, bueno, la clase que viene van a tener transcripción y van a ver que el complejo de inicio de la transcripción se va formando secuencialmente, hay una proteína que primero se une, luego la otra, así, así. Yo no les voy a pedir que se acuerden de memoria cómo es la secuencia en la cual se unen las proteínas, ni siquiera el nombre de esas proteínas, pero sí tienen que saber que existen esos factores generales de transcripción, de inicio, que son importantes, y qué funciones cumplen. A mí eso es lo que más me importa. Yo siempre recalco que a mí lo que me importa es que ustedes entiendan los procesos. Pueden no saber el nombre de MUT-L y MUT-S, pero sí tienen que saber de que hay una proteína que es capaz de censar esa distorsión que se da por el mal apremiento de la base, y hay otra que busca el nick, y luego hay otra que fíjense que acá ni siquiera está puesta en la figura, pero hay una que degrada la cadena, y hay otra que la sintetiza, y tendrá que haber otra que las une. O sea, más allá de los nombres, es importante que entiendan los mecanismos de cómo ocurren esos procesos, ¿sí? Los nombres me los pueden preguntar a mí, no hay ningún problema, pero sí que entiendan los procesos. Yo por eso hago tanto hincapié en que ustedes lean el libro, miren las figuras, analicen las figuras, que no se pierdan en los nombres, pero sí que la entiendan. Tómense el tiempo para entender el proceso que está mostrado en esa figura. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, me parece, en esta parte, de toda esta primera parte, sí me parece muy importante que sepan, bueno, cómo está formada una proteína, cómo se sintetizan in vivo, cómo se degradan in vivo, cómo se regula la actividad de estas proteínas, bueno, que no confundan la replicación con la transcripción con la traducción, eso es fundamental. Bueno, esas cosas son, digamos, son muy importantes. Lo mismo que los tipos de mecanismos de los que hablamos la semana pasada, los mecanismos de transporte. Esas cosas son importantes, pues son básicas, ¿sí? Luego podrán no acordarse de un mecanismo de, qué sé yo, de transposición, pero sí, digamos, no perdono si se confunden el mecanismo de replicación con el de traducción. Bueno, ¿qué otra pregunta? Los cambios en las histonas que están catalizados por los complejos remodeladores, ¿esos también ayudan a que se forme la eucromatina o heterocromatina? Porque los cambios covalentes sí me quedan claros. Pero los que Sí. son del complejo también ayudarían a eso, a que se condense o se descondense. Es que los cambios de esos complejos remodeladores son precisamente esas modificaciones. O sea, vos pensás que las modificaciones que ellos incluyen son, por ejemplo, la acetilación, o la desacetilación, o la metilación, o la fosforilación, o la ubiquitinización. Todos esos cambios son cambios químicos, son enlaces covalentes que se le agregan a esos residuos de las colas de las histonas. Y eso hace que esas colas de las histonas compacten o descompacten, ¿sí? Entonces esos complejos remodeladores también hacen, digamos, generan esos cambios químicos. ¿Se entiende? Sobre las colas de las histonas. Sí, son sobre las colas de las histonas porque, por ejemplo, en el libro estaba el ejemplo de la modificación de H3 de una variante diferente. De histona, sí. Sí, que no específicamente habla de cambio en la cola. No, pero bueno, es otro cambio. No importa, claro, porque ese es en esa histona en particular, pero sí,
hacen cambios en las histonas, sí. Y son ese tipo de cambios covalentes, esas modificaciones químicas que les hacen a las proteínas, hacen que se cambie, digamos, la estructura de la condensación del DNA. También están estas remodeladoras que lo que hacen es deslizar el DNA, ¿sí? Entonces, o sea, deslizan lo que está, la parte de DNA que está metida en el nucleosoma, eso se puede desplazar como si fuese el hilo enredado en un dedal, digamos, vos lo podés desplazar y lo que estaba enredado ahora está parte del DNA conector, ¿sí? Esos complejos remodeladores también pueden hacer eso, ¿sí? Pero todo es a través de modificaciones químicas que hacen en las histonas, ¿sí? Lo que pasa es que son complejos macromoleculares, ellos te los dibujan ahí como si fuese una sola cosa, pero en realidad son complejos que están formados por un montón de proteínas que tienen distintas funciones cada una de ellas y producen distintos cambios en esas histonas. Lo que pasa es que las histonas que forman los nucleosomas, que tienen esas colitas características, esas generalmente, a pesar de que también pueden sufrir modificaciones en otra región que no sea la cola, en general son las colas las que, digamos, las que por excelencia son las que inducen esa compactación o descompactación del DNA. Pero no es que no se modifica en otra región. Bien, sí, entiendo. ¿Qué otra pregunta? Yo no tengo más preguntas anotadas, me falta mirar la última parte. Bueno. Bueno, cuando veas esta última parte, Vanessa, te vas a dar cuenta de esto que yo te estoy hablando de los transposones y de cómo es que se duplican para generar una nueva copia en otro lugar. Esto que me preguntabas al principio. Bueno, ¿qué otra cosa? Vamos. Profe, yo tengo una única consulta, que es de la telomerasa. Cuando se Sí. produce el lazo T, porque queda un pequeño extremo terminal que tiene una secuencia única de nucleótidos, ¿con qué se une para formar el lazo T? O sea, ¿se forma ese bucle con qué se une esa pequeña secuencia? Única no, o sea, es parte del... Porque si vos te fijas cuando en la cadena retrasada, siempre va a quedar una parte que está como simple cadena, que es la del primer, ¿sí? Si no tiene una región antes de esa secuencia, una vez que ese primer es eliminado, te va a quedar una parte que es simple cadena. Entonces siempre vas a tener una partecita, por más que el telómero que es, se le agrega un montón de secuencias repetidas que son secuencias que son complementarias al RNA que tiene propiamente la telomerasa. Eso se entiende, ¿no? Sí, sí. La telomerasa utiliza para sintetizar, para elongar esa cadena, utiliza su propio RNA molde y sintetiza una cadena complementaria a ese RNA molde que tiene ella intrínsecamente. Entonces le va agregando un montón de secuencias repetidas en el extremo. Y eso luego es lo que se toma como molde para que la DNA polimerasa común, la que va sintetizando los fragmentos de Okazaki y todo, la sintetice, ¿sí? La utilice como molde. Lo que utiliza como molde es una secuencia de DNA que tiene un montón de secuencias repetidas en el extremo, ¿sí? Que es el telómero. Entonces, la cadena complementaria también va a tener la cadena complementaria que va a ser secuencias repetidas complementarias a la otra, ¿sí? Pero siempre son secuencias repetidas. Ahora, por más que uno pueda alargar infinitamente, va a llegar un momento en el que la región, digamos, ocupada por el primer de ese último fragmento de Okazaki, cuando sea eliminado, va a quedar como simple cadena. Entonces, esa simple cadena forma como un bucle y queda como escondido. ¿Por qué? Porque una cadena de DNA simple expuesta es susceptible a la degradación de exonucleasas. Entonces, se protege. Pero ese bucle, digamos, no es que esa cadena se hibrida consigo misma, ¿sí? No es así, sino que probablemente
hay, bueno, por ahí alguna región sí puede, algunos nucleótidos sí pueden hibridar consigo mismos, pero probablemente la formación de ese bucle capaz que también está protegido o ayudado por alguna otra proteína digamos, que favorece, digamos, que forma esa especie de bucle, ¿sí? Pero, digamos, no te imagines que ese bucle se forma, se dobla y queda hibridado uno con otro. Eso es lo que no quiero que te quede esa idea, ¿sí? Es probable que algunas bases de esa región que queda como simple cadena pueden hibridar con algunas otras bases de la cadena, digamos, de la misma cadena, pero no toda. ¿Se entiende lo que digo? No es que se pliega y se... A ver, te voy a mostrar acá el dibujito. Sí, entiendo, profe. Es como que no se hibrida sobre sí misma, Claro. formando puentes intracatenarios con sí misma. O sea, Pero yo en el... algún puente probablemente se forme, pero no es que... bueno, de hecho, en el ejemplo, en la fotito que está acá, parecería que digamos, parece que es enorme, pero si vos te fijas, espérate que voy a compartirte. Sí, ¿Ves? Acá, justamente por ahí veo acá la está. desproporción. Claro, es como que parecería que es enorme, ¿sí? Ojo, porque digamos, esto es un DNA que probablemente fue aislado, o sea, no es una fotografía que se saca mientras está ocurriendo, sino que esto puede no ser exactamente lo que ocurre dentro de la célula, pero sí se ve que se forma esta estructura, que es lo que le llaman ellos la SOT, y que básicamente lo que ocurre es que el extremo de alguna manera se protege, ¿sí? Y queda como escondidito y, digamos, probablemente hay algún apareamiento de bases, como ocurre con el RNA, ¿no? El RNA, uno siempre dice, el RNA es simple cadena. Sí, es simple cadena, pero en realidad mucha parte del RNA está hibridado sobre sí mismo, forma pseudonudos y distintas estructuras. Bueno, en este caso pasa lo mismo, o sea, es probable que parte digamos, parte de esa secuencia es capaz de formar puentes de hidrógeno con su misma cadena, ¿sí? Pero no todo, ¿sí? No es que está todo unido, porque si no, no se formaría este lazo, digamos. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí me doy una mejor idea. Gracias. Es probable que dentro de la célula eso esté, además, como te decía, ayudado y protegido por proteínas, y de hecho, yendo un poco más allá, es probable que eso incluso, digamos, sea algo que pueda ser regulado, o sea, que en algún momento se exponga y esté susceptible a la exonucleasa y en otro no, o sea, se vio que ocurre, que se protege el extremo y en general, porque lo que sí se sabe es que cadenas de DNA de simple cadena expuestas son rápidamente degradadas por exonucleasas. Por ejemplo, lo mismo ocurre con los mecanismos de reparación no homóloga. Vos fíjate que una vez que se generan los cortes, rápidamente, donde se generan esos cortes, esas pequeñas colitas que se exponen son rápidamente atacadas por exonucleasas y se pierde una parte del DNA. Con lo cual, o sea, el DNA de simple cadena expuesto al medio, claramente es muy fácil que sea degradado. Entonces, para que eso no ocurra, esas colitas se esconden, digamos, que sería la función que cumple este lazo T. Bueno, ¿qué otra pregunta? Rocío, Milagros, ¿cómo vienen? Ariel, ¿cómo venís con las teóricas? Yo un poco atrasado, profe. Tengo que
Me faltan ver los últimos videos. Bueno. No se retrasen, chicos, porque miren que, bien, profe, me falta ver la última parte. Bueno, no se retrasen porque vieron que yo sigo avanzando, no puedo evitarlo. Reparación del DNA. Bueno, dale. Si tienen dudas con respecto a eso, obviamente me siguen preguntando. A mí también. Bueno. Bueno, esto dice que en 10 minutos se acaba. ¿10 minutos dice acá? Profe, el jueves nos vemos en el laboratorio del DESI. El jueves nos vemos en el laboratorio del DESI y vamos a hacer, yo les voy a hacer una introducción primero porque el seminario es sobre microscopía. Entonces les voy a hacer una introducción de la parte más, digamos, teórica y después ustedes van a resolver los problemitas que tienen ahí. Pero bueno, sí, lo vamos a hacer ahí en el DESI, aprovechando que en cualquier momento el DESI lo van a poner a reparar, nos dijeron el sábado, así que por ahí en algún momento nos mudan para otro lado, pero bueno, este jueves no, así que lo vamos a aprovechar. Ya Así está en que reparación, pero el laboratorio sí, que pero el usamos laboratorio no. del fondo está. Sí. Sí. Pero bueno, después del laboratorio del fondo van a pasar al laboratorio 1 y después van a venir al DESI, así que con un poco de suerte podemos llegar a hacer toda la parte experimental sin problema. Pero bueno, nos encontramos, sí, el jueves a las 14 ahí. Este jueves todavía voy a estar yo porque Carolina recién vuelve el que viene. Bueno, chicos, si no tienen dudas, entonces nos vemos el jueves a las 14 ahí. ¿Mm? Buenísimo. Bueno, chicos, chao, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Bueno, Chao, profe. chau, chau.